Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con el siguiente acto del día de hoy en la carpa del encuentro de la Semana Negra, que, como ya ha anunciado Ángel antes, es la presentación y la entrega del libro catálogo de la exposición de cómic, de originales de cómic de este año, en la Semana Negra, que hemos titulado Fugitivas y Náufragos. Y si habéis visitado la carpa, que está a dos carpas de acá, y si no lo habéis hecho ya estáis tardando, habréis visto que se trata de un estudio, de un análisis de cómo el mundo del cómic ha estado o está analizando el problema de... No sé si oís un pitido, yo sí me oigo un pitido, pero bueno, no importa. Espero que lo arreglen pronto los técnicos de sonido. ¿Cómo está tratando el mundo del cómic el tema de la inmigración? De la inmigración y de la inmigración. El tema de la inmigración, sobre todo en Europa y en los últimos años, está teniendo una deriva muy, muy preocupante. No hace falta que os expliquemos cómo está blindando sus fronteras, sobre todo Europa. Y bueno, todos los días hay noticias de las muertes que hay en el Estrecho o en el Mediterráneo, que se cuentan por decenas de miles en lo que llevamos de siglo. Y paradójicamente hace no tanto tuvimos una especie de ejemplo paradigmático de cómo funcionan estas cosas, cuando justo o más o menos a la vez que ciertos millonarios habían ido en un batiscafo a ver si veían los restos del Titanic, y les pasó pues un accidente que te pueden pasar cuando te dedicas a esas cosas, pues vimos la atención mediática y los medios que se dedicaron a eso, en contrapartida con una patera que pidió ayuda intentando cruzar el estrecho, y que tras 12 horas nadie acudió en su socorro y fallecieron todos los integrantes, ¿no? Yo no creo que haga falta explicar por qué hemos hecho esta exposición. De hecho, pensándola, lo primero que nos surge es, o la pregunta que nos surgió es por qué no la hemos hecho ya. Hace mucho tiempo que deberíamos haberlo hecho. Lo que pasa es que, bueno, a veces haces lo que haces, la ventana de oportunidad surge cuando surge, y bueno, por fin la hemos hecho este año, porque entre otras cosas se lo debíamos a toda esa gente que muere todos los días y todas las semanas intentando llegar a las fronteras del presunto primer mundo. Antes de presentaros a los autores que forman parte de la Expo, voy a presentar al co-coordinador de la Expo, que es Pepe Gálvez. Los más semaneros ya le conocéis de siempre, porque, como yo digo siempre, Pepe no es un autor, Pepe es parte de la organización, y es que aunque siempre coordinamos y montamos los asuntos relacionados con el cómic. ¿Tú quieres decir algo antes de que pasemos la palabra a ellos? Bien, correcto. Como ha escurrido el bulto, miserablemente, como que acabáis de ver, pues vamos a ir presentándolas pues por algún orden que se nos ocurra, ya veremos cuál. Y justo al lado de Pepe tenemos a Rubén Pellejero, que si lleváis aquí un rato tampoco hace falta que os lo presentemos, porque hace 2 horas estaba aquí subido hablando de Corto Maltés, que es uno de los trabajos que se está dedicando ahora. Pero en esta expo está por otros trabajos distintos de Corto Maltés. Por otros trabajos, algunos puntuales, como una historieta de humor de 2 páginas, que la hemos expuesto porque es un cambio de estilo de lo que está acostumbrado la gente a ver en el trabajo de Rubén, y nos parecía interesante que se viera también, ¿no?, que él también tiene esa habilidad para cambiar el registro. Páginas de obras antiguas como las memorias de Monsieur Grifatón, y la obra que más habla del tema de la inmigración, que es El silencio de Malca, que es una historia, bueno, ya nos contará, de la familia del guionista con el que trabajaba en aquella época, que es Jorge Zende, ¿no? Y la pregunta, en realidad,
no sé si es casi una pregunta o simplemente que nos cuentes, aparte de lo que quieras, evidentemente, es cómo surge un poco el silencio de Malca, ¿no? Cómo decidís tratar ese tema, en este caso de la inmigración. Perdón, es que a veces el sonido funciona de una forma un poco extraña y aunque vosotros nos oís muy bien, aquí arriba no nos oímos muy bien. En todo caso, eso, que cómo surge el silencio de Malca y por qué decidís tratar ese tema de la inmigración a Argentina en este caso. Hola, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Me haces una pregunta que me tengo que ir a años atrás, bastantes, ¿no? Y quizás quien debería contestar es el guionista, Jorge Zehnder, porque digamos, la historia evidentemente bebe de sus abuelos. O sea, él narra un poco la historia de su abuela, de tiempos en que tuvieron que emigrar de Rusia y hasta Argentina. Fue una época de éxodo, digamos, del pueblo judío, como luego vino otro de tipo mayor, pero era un deseo que de entrada él ya muchas veces hablaba. Jorge en parte fue un migrante también porque vino de Argentina después de la dictadura de Videla, vino a Europa, tenía un pasado comprometido y él quería hablar un poco de toda esa, digamos, tiempo, que había una historia que se podía contar y sobre todo la quería realizar en un momento en que él tenía más base en cuanto a poder publicar algo diferente a lo que veníamos haciendo, ¿no? Malca fue, digamos, una historia que para nosotros, después de hacer el personaje, digamos, de tipo aventurero que era Dieter Lumpen, en parte nos podíamos permitir un poco dar otro salto, ¿no? Y en su primer momento, Jorge Zehnder no pensó en mí como dibujante. Él veía que un dibujante argentino podía conocer mejor la temática, conocer mejor los lugares. Pero para mí fue un interés personal de hacer algo muy diferente y ahí es donde puse todo lo que se dice la carne en el asador para romper de la trayectoria que tenía hasta entonces. O sea que Malca para mí, para Jorge, fue quizás una catarsis personal de hacer algo que deseaba hacer de hace tiempo y para mí pues un poco lo mismo, ¿no? El hecho migratorio tiene mucha importancia en el libro, pero a la vez también se juegan elementos muy mágicos, muy propios del realismo mágico y que también Jorge estaba muy interesado y era un fiel seguidor y conocedor y se unieron varios deseos tanto del propio Jorge como de mí, ¿no? Y así surgió El silencio de Malca. Al principio fue difícil de encontrar al editor que nos apoyara en su inicio, que en su inicio fue Joan Navarro, editor de viñetas en su momento, y luego pues la editorial Casterman fue la que nos dio el espaldarazo para publicar la obra. Bueno, siguiendo el orden aleatorio por el que se han sentado aquí, tenemos a Isabel Ruiz Ruiz. Isabel es ilustradora, autora de cómics, también es directora de fotografía, digamos que es una artista multidisciplinar, pero que siempre trabaja de alguna manera con la imagen, ¿no? Ella ha empezado una trilogía sobre la vida de las mujeres en el franquismo. Mucho de su trabajo de cómic e ilustración está relacionado con el tema de la vida de las mujeres. Y en este caso está haciendo una trilogía sobre la vida de las mujeres en el franquismo, cuyo primer libro se llama Adentro, que trata de las mujeres que estaban en las cárceles del franquismo. El segundo libro se llama Fuera, que trata de las mujeres que vivían en esa prisión sin barrotes que era el franquismo para las mujeres. Y el tercero se va a llamar Lejos. Y digo que se va a llamar Lejos porque no lo ha terminado todavía, está en proceso de realización. Y ella ha tenido a bien prestarnos para que se expongan aquí
las páginas del primer capítulo que tendrá el libro. O sea que en ese catálogo os llevaréis de primicia, seréis los primeros en ver las primeras páginas del próximo libro de Isabel. El próximo libro se llama Lejos y trata de las mujeres que tuvieron que irse de España a raíz del resultado de la guerra civil o del resultado del golpe de Estado que se prolongó durante mucho tiempo y que generó pues, la dictadura franquista, que todos sabemos cuánto duró, por desgracia. Mañana Isabel va a estar presentando, si no recuerdo mal, a las 8:30 los dos primeros libros, el de Dentro y el de Fuera. A las 8:30 en la carpa de A Quemarropa, así que estáis todos convocados a que nos explique esos libros, pero yo quería que nos hablara un poco de Lejos, ¿no? Porque hablar de la gente que se fue, hablar del exilio, aparte de un ejercicio de autorreflexión, ahora que estamos intentando cerrar las fronteras a los demás, tenemos que ser conscientes de que en algún momento fuimos nosotros los que nos íbamos. Lo que me gustaría es que nos explicaras un poco, Isabel, cómo orientaste el libro, porque claro, tú normalmente partes de historias, de testimonios de gente, pero claro, tienes que haber encontrado muchas tipologías, muchas historias de la gente que se fue, cómo se fue, por qué se fue, dónde terminó, todo ese trabajo de cribado, ¿cómo te enfrentas a él? Creo que tienes. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí rodeada de estos compañeros tan buenos. A ver, realmente el libro de Lejos está en proceso, entonces estoy ahora mismo en esa lucha. Y realmente es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Dentro sí que tenía como más claros los límites. Con Fuera me pasaba un poco también que decías, bueno, la dictadura es muy amplia y hay tantas vivencias, entonces intentar sintetizar en pinceladas, ¿no? Y concretarlo en un libro era como el reto. Y aquí me pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que claro, son muchas vivencias diferentes, muchos países a los que emigramos, ¿no? Y bueno, es difícil concretar en un libro el enfoque claro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, para empezar, o sea, Lejos no va a estar solo centrado en lo que es el exilio, sino que también empieza con los primeros movimientos dentro de España, ¿no? O sea, cuando tuvieron que salir estas personas de sus casas y tener que ir huyendo de donde iba avanzando el franquismo, ¿no? Ese es el primer movimiento, que es movimiento interno. Y luego, bueno, pues ya sí, las salidas. En Francia, bueno, pues el grueso estuvo en Francia, entonces sí que va a haber bastante centrado ahí, en los campos de concentración. Bueno, un poco pues la ilusión con la que la esperanza con la que salían fuera de España, ¿no? Y que se encontraron con otra cárcel fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, y también para mí es muy importante centrarme no solo en los aspectos negativos, sino también pues en toda lo que fue la resistencia, ¿no? El cómo las mujeres y las personas que salieron de España no dejaron de luchar contra el fascismo, ¿no? Entonces, bueno, pues son como las pinceladas que tengo muy claras que tienen que ir, pero todavía no están cerrados todos los capítulos, pero sí que, bueno, se va a hablar de los campos de concentración, se va a hablar de la resistencia, se va a hablar también de las personas que acabaron en los campos nazis y luego pues de distintos, bueno, México, de distintos países que fueron como muy representativos, ¿no? En el exilio. Bueno, buenas tardes, porque antes, como he pasado, no he saludado. A ver, ahora vamos a hablar nos va a contestar Kim. Kim es un autor que era autor de masas, conocidísimo generalmente por su labor humorística en la revista El Jueves, y llega un momento determinado en que Antonio Altarriba le propone hacer El arte de volar, al que después siguió el ala rota, ¿no? Y entonces descubrimos que sí, que sabe narrar muy bien, pero es que puede narrar historias, digamos, que sin el toque del humor, son historias que hablan de la vida cotidiana de los dos padres de Antonio Altarriba. Y llega un momento determinado en que él hace otra historia propia, que es Nieve en los bolsillos. Entonces, claro, al hablar de Nieve en los bolsillos hemos de hablar de algo que en nuestra memoria como sociedad demuestra grandes agujeros, ¿no? Parece ser que nunca hemos tenido que emigrar. Cuando hablamos y cuando salen determinadas
voces, gritos, improperios, hablando de los que llegan aquí emigrando, que llegan a nuestra casa, nos olvidamos, o queremos olvidar, o quieren que olvidemos que se tuvo que emigrar y que gran parte de la sociedad española tuvo que emigrar. Como decías, Isabel, emigrar dentro, escapar de la persecución interna muchas veces, pero emigrar hacia afuera. Y entonces eso es lo que explica Kim en su historia, ¿no? Entonces yo quería un poco hacer referencia a eso y hablar de dos obras más. Freda, que fue la primera que habló de la inmigración española a Alemania, de Quique Benyoc y Alberto Vázquez, una gran obra, y otra más reciente, que es Garafía. Y Garafía quizás vale la pena insistir en ella, es de Elia Estaño, se acaba de publicar por La Oveja Roja, creo que el año pasado, porque habla de la inmigración, habla de un aspecto de la inmigración curiosa. Es decir, Kim también en su aspecto, creo que hay elementos que nos debería hacer reflexionar, pero lo que pasa en Garafía es que han de emigrar. Garafía es un pueblo de las Islas Canarias, de La Palma creo, si no me equivoco, pero me puedo equivocar, pero es un pueblo de las Islas Canarias y el hambre obliga a emigrar, la miseria obliga a emigrar, a emigrar, buscar salida alternativa, generalmente los hombres en América Latina, en Venezuela. Salen de una dictadura y van a parar a otra dictadura, tienen que hacer el recorrido por mar en un barco que no es mucho más estable que los barcos con que intentan llegar a Canarias. Y cuando llegan allí los detienen antes de desembarcar y los llevan y los detienen y los tienen prisioneros, ¿no? Creo que es importante recordar que también una gran parte de la gente tuvo que huir, ¿no? Nosotros decíamos en el título de la exposición es fugitivas y náufragos, o fugitivos y náufragas, ¿no? Porque queríamos insistir bastante en el hecho de que esas personas que están emigrando hacen lo mismo y se mueven por el mismo impulso o necesidad que lo tuvieron que hacer muchos, y eso luego también Javier puede hablar en otra hora que no adelanto porque le toca preguntar a Norman, que tuvieron que hacer mucha gente en nuestra sociedad, porque huían de la miseria, huían a veces de la dictadura, huían de condiciones incluso que ponían en peligro su libertad de actuación sexual, por diferentes motivos tenían que huir. Y todo esto de alguna forma está en gran parte en Nieve en los bolsillos. Nieve en los bolsillos nace, y Kim nos lo explicará, de una aventura personal, y esa aventura personal individual de él tiene un gran valor para mí, que es que refleja colectivamente una aventura forzada que tuvieron que vivir muchos españoles que tuvieron que emigrar a Alemania. Explícanos un poco pues esa historia que es Nieve en los bolsillos. Sí. Esto eran los años 60. Yo dejé los estudios por una serie de circunstancias y yo no me atrevo a llamarme inmigrante pero bueno, me fui a Alemania porque todo el mundo que iba decía que ganaba mucho dinero, que era muy fácil de encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Y me fui en autostop, medio enfadado con la familia, bueno, una cosa así de juventud, ¿no? Yo tenía 19, 20 años. Y llegué a Alemania y no fue tan fácil como yo esperaba, porque me pusieron el turista en el pasaporte. Y a partir de aquí ya no podías trabajar legalmente, o sea, no tenía nada que ver con la inmigración de ahora, lo que ocurre ahora, era una cosa mucho más tranquila. Al final fui a parar a un albergue de españoles, un Heim, que se había convertido en un albergue que, pues españoles, gente ya de cierta edad, de 30 para arriba, y gente que yo no había conocido en mi vida, ¿no? Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. O sea, yo me encontré escribiendo cartas y leyendo cartas Bueno, y fue una historia que yo, la verdad es que me olvidé de esta historia, ¿no? Cuando volví a España estuve un año, lo olvidé prácticamente, y hace unos años, bueno, por una serie de circunstancias decidí pues hacer una historia, sacarla como cómic, como una novela gráfica. Y conté mi historia, pero encontré que faltaba algo. Entonces se me ocurrió empezar a explicar historias de los personajes que tenía alrededor, que yo los fui conociendo, porque yo, como no podía trabajar fijo en ningún sitio, pues trabajaba esporádicamente
Y además me puse a dibujar y pintar para el Jaime y tal. Yo iba, por ejemplo, enviaba dinero de los españoles a España, escribía las cartas y me contaban sus historias. Y entonces, algunas de las historias que yo viví, pues la dibujé, hice una historieta aparte de mi historia de este personaje, ¿no? Y así fueron saliendo varios reportajes, bueno, varios personajes que me gustó su historia, y hay historias muy duras y muy... Entonces, bueno, esta historia, ¿cómo te diría? Bueno, salió el libro, yo esperaba que tendría algún contacto con alguien que hubiera vivido esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en un albergue cercano había 300 españolas, chicas, que habían ido a trabajar a una fábrica de ropa donde se hacía, no sé si cosían y cosas así. Esto también intenté conectar, ya no existe nada, o sea, claro, yo era muy joven y la gente que tenía ya 30, 35 años, ya pues posiblemente mucha gente ha muerto, ya no están aquí, desgraciadamente. O sea, la historia quedó colgada. Pero hace 2 meses me llamaron precisamente de Alemania, me llamó un profesor de una universidad que había leído el libro, y le había gustado tanto que me invitaba a ir ahí a recorrer todos los sitios donde yo había estado y que en la universidad explicara mis aventuras y todo, porque los alemanes de esto ya no se acuerda nadie, de los españoles que estuvieron allí. Y fui, la verdad es que fue muy... bueno, todo ha cambiado tanto que ahora son autopistas, lo que eran carreteras, donde estaba el albergue ya no existe. Una vecina nos dijo, en el año 80 derruyeron el albergue y han hecho casitas muy bonitas y tal. O sea, no sé, pasa todo tan deprisa. Claro, 60 años eran que yo había estado allí, imagina, casi 60 años. O sea que no sé, esta historia realmente ha quedado en el aire y claro, yo no me compararía, no me atrevería nunca a llamarme migrante, porque yo era un estudiante díscolo, ¿no?, que se escapó y que volvió a casa. Y, en fin, esto fue mi historia. Bien, al lado de Kim está Javier Di Susi. Javier, que casi no necesita presentación, es uno de los autores de cómics que tenemos más, no sé si diré influyentes, pero por lo menos que tiene una de las carreras más sólidas en la historia de la historieta española. Es Premio Nacional de Cómic, igual que Kim, por cierto, que también es Premio Nacional. Le hemos traído para la Expo porque en realidad ha hecho 2 obras que tratan específicamente el tema de la inmigración, que son Asylum y Transparentes. Tuvimos que decidir de cuál de las 2 obras exponer y decidimos Asylum, ¿no? Pues sobre todo porque Asylum tiene un componente, por la forma en la que Javier cuenta la historia, en la que va comparando distintos trayectos migratorios en distintos tiempos, que hacen que veas muy claras algunas cosas, ¿no? Y mejor que nos lo cuente él. Mientras que Transparentes es una historia de gente que es del exilio de Colombia, que habla sobre pues por qué se tuvieron que ir de su país, ¿no? Abandonar Colombia. Curiosamente, las 2 son encargos, creo, y son en ese caso ese tipo de encargos que seguramente si no se lo hubieran encargado nunca, Javier hubiera terminado haciéndolas igual, porque son el tipo de obras que Javier haría sin que se las encargara a nadie, ¿no? Esencialmente lo que quería es que nos contaras un poco cómo fue eso del encargo de ambas obras y sobre todo en el tema de Asylum, por qué se te ocurrió articularla de ese modo, con 2 tiempos, con narraciones en tiempos distintos. Buenas tardes. Efectivamente, Asylum fue un encargo que me hicieron desde CEAR Euskadi
Y la gracia de ese encargo es que efectivamente entroncaba perfectamente con una idea que yo ya tenía para hacer, ¿no? A mí me interpela, me extraña, me sorprende muchísimo que vivamos en un país que ha sido profundamente emigrante, o sea, no hablamos ya de los años 60 de toda la emigración a los países como Alemania, todo esto, pero es que no hablamos ya solamente del éxodo de la guerra civil, pero es que hablamos de América. O sea, es que España ha estado mandando gente a América durante siglos. O sea, es un país de emigrantes, España. Entonces ahora resulta que nos toca muy recientemente ser un país de acogida y resulta que no somos tan buenos acogedores, ¿no? A mí eso me hierve la sangre, es algo como que me indigna mucho. Y me sorprende, como que no lo entiendo. Entonces hubo un momento en el que pensé hacer un cómic en el que pusiera en paralelo dos historias. Una historia de, no sé, una persona marroquí, por ejemplo, que viene a España y cuando nosotros éramos los que pedíamos asilo en otros países, ¿no? Bueno, yo tengo muchas ideas en la cabeza, entonces esta era una de ellas que tenía que bueno, estaba ahí, esperando a que, bueno, que saliera o no, ¿no? Y ahí es cuando de repente me llama la gente de CEAR Euskadi y me habla de un proyecto que tenían que se llamaba Memorias Compartidas, y ese proyecto se trataba de poner en paralelo las memorias de las personas que piden asilo cuando llegan a España y la memoria de nosotros cuando pedíamos asilo, ¿no? Hablaba de asilo, de refugio, no hablaba tanto de migración económica como del salvar la vida, ¿no? Y claro, cuando me lo encargan fue como, pues perfecto, habéis dado con la persona adecuada porque yo este cómic ya lo quería hacer, ¿no? Lo que cambió era el tipo de historias que iba a contar. Ya no era la historia, yo me había imaginado, pues eso, un migrante en los años 60 y ahora ya se trataba de poner en paralelo una historia de la guerra civil, una persona que durante la guerra civil tiene que emigrar y personas que están huyendo de distintas circunstancias que para salvar la vida pues acaban llegando a España, ¿no? Entonces ya no eran dos historias, sino tenían que ser varias, historias. Y ahí fue donde se estableció una búsqueda y unas conversaciones con la gente de CEAR Euskadi para ver qué tipo de historias contábamos. Y ahí se establecieron un poco cuáles eran esas historias. Ahí, por ejemplo, se definió que tenían que ser historias sobre todo de mujeres, porque cuando se habla de refugiados muchas veces es en masculino, entonces íbamos a hacer una historia de mujeres refugiadas y iban a ser mujeres africanas, casi todas ellas, ¿no? Porque también cuando se hablan de refugiados, pues hay algunos refugiados de los que se habla y otros de los que no se habla. No se habla apenas de los refugiados del Congo, no se habla apenas de los refugiados de Nigeria. No se hablan de algunas circunstancias, se hablan de las guerras. Siempre es muy fácil hablar de un refugiado por causa de una guerra, pero no es tan fácil hablar de un refugiado por causa del patriarcado o el caso del patriarcado, que puede ser pues escapar de matrimonios forzosos o de prácticas de las que quieres huir, ¿no? Como la ablación o cosas así. No es tan común, aunque también se habla, pero no es tan común hablar de exilios por la identidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos temas fueron los que fueron apareciendo en el libro y ahí fue pues un poco el adecuar la idea que yo tenía a lo que desde CEAR Euskadi pues necesitaban, ¿no? Pero bueno, un poco en la línea de lo que decía Norman, pues efectivamente este libro yo lo habría hecho de todas maneras, aunque no me lo hubieran encargado, yo creo. Bien, y la última pregunta de la primera tanda, o la última intervención, va a ser de Mon Baudouin. En realidad, él, en este caso, sería parte del dúo creativo que hace con Troops en la obra Humanos, que es una obra que trata el tema de inmigración. Antes hablaré y recordaré, en todo caso, la figura de Mon Baudouin, que es
Si he dicho que Kim es un hombre con un triunfo de masas, Baudouin a mí siempre me hizo mucha gracia porque a veces las primeras entrevistas que hablaba con él decía, pues si yo no vendo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que él no vende, es una referencia y ha sido una referencia para en general dos generaciones de autores franceses y es considerado como por su coherencia en su voluntad de ser autor, de explicar, seguramente por su capacidad expresiva de su dibujo, pero también por su compromiso con una forma de mirar la humanidad, de interrogarse sobre sí mismo, pero al interrogarse sobre sí mismo también preguntarse por lo que pasa en la humanidad. Y una prueba de ella también es que en las últimas, creo, elecciones al Parlamento Europeo participó en una candidatura, que en ese caso era del Partido Comunista francés. Con Troups empezó a realizar una serie de obras que desarrollaban, digamos, ellos iban y se paseaban y penetraban en sociedades con una cierta conflictividad, el norte de México o Colombia, y donde a cambio de que en un caso les explicaran sus sueños o en otro caso explicaran recuerdos, pues hacían dibujos a la gente de esas sociedades y de esta forma querían crear, digamos, con su mirada exterior, recoger a través del dibujo las imágenes y lo que era la realidad, intentar aproximarse a la realidad de esas dos sociedades. Entonces, en Humanos se mueve alrededor de un río que yo no conocía antes de que existía ese río, que es el río la Roya que separa Italia y Francia. Lo que explica es una situación que yo desconocía bastante, que empieza a ser una realidad también entre nosotros, sobre todo creo que en la parte más de Euskadi. Es decir, a mí, por ejemplo, la última vez, cuando vayas al Angulema, al Festival de Angulema, pues me sorprendió que después de pasar una serie de controles de estos de las autopistas, te paraba la policía francesa y te preguntaba a dónde ibas, qué tal, cuál. Y entonces otra vez me pasó que pasando en taxi hasta Andaya, me hicieron también parar y entonces el taxista me dijo, como tienes pinta, el pelo blanco también de cara y tal, te han dejado pasar enseguida, si no, no te hubieran dejado pasar. Hay un control en la frontera española también que intenta limitar el paso de los emigrantes que no tienen papeles, los papeles para pasar al otro lado de la frontera. Y esto es lo que cuenta Humanos, que pasa en la Ría Roya, ¿no? En el río Roya, que es entre la frontera Italia, Ventimiglia y la parte francesa. Esto es, ellos lo que hacen es una investigación y yo en todo caso, lo que me gustaría es eso, que Edmond, con la traducción de Oscar, explicara un poco por qué les llevó a hacer esa investigación, por qué les llevó a hacer ese reportaje, que en el fondo Humanos es un reportaje, una novela reportaje, de lo que es hoy día la historieta del cómic reportaje, y de alguna forma cómo la estructuraron. Bonsoir. Je ne parle pas bien l'espagnol, alors c'est Oscar qui va traduire ce que je dis. Hola, siento no hablar español, así que mi traductor lo hará por mí. Je suis né il y a longtemps, en 1942. Et quand j'étais adolescent, je rêvais qu'il n'y aurait plus de frontières un jour. Et je continue à faire comme s'il n'y a plus de frontières. Et je me promène dans le monde et je me promène en France et je fais des portraits des gens qui sont d'ici et des gens qui ne sont pas d'ici. Yo nací en 1942 y ya desde que era adolescente soñaba que ojalá hubiese algún día un mundo en el que no hubiera fronteras. Y un poco siempre me he comportado así, como si no hubiera fronteras en el mundo. Una cosa que hago mucho en mis viajes es pasear, tanto en Francia como en el extranjero, y dibujar a la gente que me encuentro. Muchos han nacido aquí y otros no han nacido aquí, han venido de fuera. J'ai 5 enfants et 10 petits-enfants. Yo tengo 5 hijos y 20 nietos. Et quand j'étais dans la vallée de la Roya, en France, la frontière France-Italie,
Y cuando visité este valle fluvial que separa Francia de Italia, les jeunes gens que je voyais et à qui je faisais les portraits, qui arrivaient du Soudan, du Sénégal, du Mali, de la Syrie, me puse a dibujar a gente que encontré allí y que eran emigrantes, que procedían de países lejanos como Sudán, Senegal o Malí. c'était comme mes enfants ou mes petits-enfants. Ils sont la plupart du temps très jeunes. Y eran muy jóvenes, me recordaban a mis hijos o a mis nietos. Et alors je faisais leurs portraits, je les mettais en face de moi et je les dessinais. Me puse a hacerles sus retratos, los ponía delante de mí y empecé a dibujarlos. Ma manière de travailler est comme cela. Je fais le portrait, je fais votre portrait et je vous donne le portrait. Y mi manera de trabajar era esta. Yo te hago un retrato y cuando lo acabo te lo regalo. Je photographie le portrait pour pouvoir le recopier dans le livre. Y luego le saco una fotografía al retrato para poder volver a dibujarlo de cara al libro. Mais je donne le portrait en attendant une réponse de vous. Peut-être, qu'est-ce que c'est la vie pour vous? Ou qu'est-ce que c'est une question? Et la réponse, j'échange la réponse contre le portrait. Pero daba este retrato a cambio de algo de estos modelos. Podía ser una respuesta, que compartiesen algo. ¿Qué es la vida para ellos? Yo les hacía una pregunta y a cambio de una respuesta les daba el retrato. Et ces jeunes gens africains, pour la plupart, pour eux, dans leur histoire, dans leurs coutumes, dans leur politesse, c'est pas poli de regarder un vieux monsieur dans les yeux. C'est pas poli du tout. Estos jóvenes, en su mayoría africanos, debido pues a las costumbres y a la educación de sus países nativos, estaba mal visto que mirasen a un señor mayor como yo a los ojos, entonces no lo hacían. Et moi, je suis un vieux monsieur et en plus, je suis blanc. Y yo, además de ser viejo, también soy blanco. Alors, c'était pour eux très difficile. Alors, je leur mettais les doigts dans les yeux. Et puis je mettais les doigts dans mes yeux et je leur disais, vous me regardez parce que je dessine. Y tenía que casi forzarlos con gestos a decirles, mírame a los ojos de la misma forma que te miro yo a ti, porque quiero dibujarte, es para el dibujo. Et ils finissaient par me regarder. Il faut savoir que ces jeunes gens, la veille, ils couraient encore dans la montagne pour traverser la frontière. Je les voyais le lendemain ou le surlendemain. Y hay que decir que muchos de estos acababan de llegar. Yo los veía recién llegados, pero la víspera o 2 días antes acababan de atravesar las montañas antes de llegar a este pueblo fronterizo. Et ces jeunes gens avaient traversé le désert, ils avaient été en Libye et ils avaient traversé la Méditerranée et ils avaient traversé l'Italie. Et il y avait longtemps qu'ils n'avaient plus le droit de regarder quiconque dans les yeux, jeune ou vieux. Y venían de hacer unas travesías inmensas. Habían atravesado desiertos, habían atravesado el Mediterráneo, habían atravesado toda Italia y se habían olvidado de tener el derecho de poder mirar a una persona mayor a los ojos. Ce qui fait qu'au bout de 5 minutes, quand on se regardait dans les yeux, je voyais des larmes arriver dans leurs yeux. Ça venait tout mouillé en dessous. Y que simplemente 5 minutos después de haberles estado dibujando, a veces veía que les salían lágrimas de los ojos y era por haber recuperado esa humanidad, de poder estar mirándole a alguien así a los ojos. Et moi aussi, venaient des larmes, bien sûr. Y a mí también me caían las lágrimas. Et le pinceau, il était très lourd dans la main.
Il devenait très très lourd. Y me pesaba mucho el pincel en la mano, me costaba moverlo para dibujar. Alors après, je donnais le portrait. Entonces, una vez que les daba el retrato, Et bien sûr, ce portrait, il allait être très vite abîmé, parce qu'ils allaient le mettre dans le sac, ils allaient courir, ils allaient dormir sur le sac. Et le portrait, il allait très vite être abîmé. desgraciadamente lo perdían o desaparecía con mucha facilidad porque lo metían en su mochila, pero ellos dormían en el suelo con la mochila de almohada y entonces pues se iba destruyendo el retrato. Mais ils photographiaient eux aussi leurs portraits. Ils avaient un portable, ils se prêtaient les portables. Ils photographiaient le portrait et ils envoyaient aux parents « Je suis vivant, j'existe, quelqu'un m'a dessiné ». Pero ellos también le sacaban fotografías, como hacía yo, al retrato con el móvil y se la enviaban pues a sus padres o tal y les enviaban un mensaje diciendo estoy vivo, estoy aquí, alguien me ha dibujado, existo. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire de ces jeunes gens qui sont aussi nos enfants et qui sont aussi avec d'autres cultures, mais les mêmes émotions et les mêmes larmes dans les yeux. Que estos jóvenes podrían ser como nuestros hijos, son de una cultura distinta, pero son iguales que nosotros y llevan las mismas lágrimas en los ojos. Bueno, los que seáis más semaneros ya conocéis a Admon y los que no os habéis dado cuenta por qué queremos tanto a Admon y le traemos siempre que podemos a la Semana Negra. Antes de que empezamos a repartir el catálogo, queríamos explicaros un par de cosas, Pepe y yo, ¿no? Esencialmente, hacer este catálogo, bueno, antes de que se me olvide, el catálogo tiene un prólogo que nos ha escrito Antonio Altarriba especialmente para este catálogo y es un prólogo, como casi todo lo que escribe Altarriba, excepcional. O sea, es un texto muy, muy interesante que trata sobre muchos aspectos de la inmigración y muchos aspectos de la condición humana. El resto del catálogo, además de reproducir la expo, pues tiene un ensayo que hemos hecho Pepe y yo. Los que hayáis visto otras publicaciones de otros años ya sabéis más o menos cómo son, y en el que analizamos a partir de una serie de obras de cómic, de cómo están reflejando el tema de la inmigración, y hacemos también aportar una especie de ensayo, ¿no? de carácter, yo creo que más político que otra cosa, ¿no? Toda esta documentación, todo el análisis que haces te sirve para aprender muchas cosas. Y por ejemplo hemos descubierto, aparte de que hay muchas más obras de las que pensábamos que hablan del tema de la inmigración, que hay muchos componentes del tema de la inmigración que no sabes y pues descubres muchas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, pues que se está creando un nuevo tipo de inmigrante que es el inmigrante climático, que hay millones de personas que ya han tenido que desplazarse de sus sitios y emigrar a otros lugares por el cambio climático ese que ciertas personas dicen que no existe. O temas como que el tráfico de personas es uno de los negocios ilegales o alegales junto al tráfico de armas y el tráfico de drogas que más dinero mueve en el mundo, o que el 90% de ese tráfico de personas que se hace son mujeres y niñas que se dedican o que terminan ejerciendo o obligadas a ejercer la prostitución, ¿no? El tema de la inmigración da para muchos... o por ejemplo, que no se me olvide, que en Europa hay una boyante industria del control de fronteras, en el que hay mucha gente que se está repartiendo muchos millones de euros que la Unión Europea da a través de fondos que hipócritamente llaman fondos para acogimiento y asilo, que en realidad terminan en empresas de seguridad, en empresas armamentísticas, son gente que construye CIEs ilegales o vallas coronadas con pinchos y otras cosas por el estilo.
bueno, descubres muchas cosas que no son agradables de descubrir, pero también que son necesarias de descubrir. Y en este caso, sorpresivamente, yo que soy muy crítico con el mundo del cómic, he descubierto que en el mundo del cómic, aparte de Spider-Manes y otras cosas que se ven o que luego se trasladan a películas bastante infumables, existe gente que hace otro tipo de cosas. Intentando, bueno, no sé si cambiar el mundo o, por ejemplo, hacer el mundo un poco mejor, ¿no? Yo siempre digo que todos somos animales políticos, todos somos agentes políticos, pero que nuestra capacidad política muchas veces no abarca mucho más de lo que abarcan tus brazos. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que en eso que abarcan sus brazos, todos los que tenemos aquí sentados, está la habilidad para dibujar y para contar cosas y para transmitir ideas y para despertar conciencias. Y eso es lo que hacen todos ellos y eso por eso hace que el trabajo en la exposición sea, desde mi punto de vista, tan importante. Y como me estoy empezando a ir por los cerros de Úbeda, le paso a Pepe el micrófono y luego os explico la metodología del reparto para que no haya avalanchas. Vale, hay una cosa que no lo hemos dicho. ¿Queréis añadir algo más vosotros a lo que os he explicado? Es este momento, y si no yo corto ya con la última intervención. ¿Queréis? Bueno, a ver, bueno, yo creo que hay, bueno, siguiendo un poco lo que planteaba Norman, al hacer esta obra te enfrentas con uno de esos espejos deformantes en los cuales aparecen que nuestra sociedad pues tiene toques monstruosos a veces, egoístas, insolidarios y por lo tanto conviene esas imágenes, primero agradecer a su obra, porque a través de toda su obra vamos conociendo todo esto, y esas viñetas se convierten en esos espejos que nos devuelven un poco nuestro verdadero rostro y por lo tanto que conviene cambiarlo, ¿no? Quiero insistir en un tema que es que uno de los grandes elementos que provoca la inmigración actualmente es la tremenda desigualdad que hay. Hay desigualdad interna en las sociedades y desigualdad también externa entre sociedades. Y si la gente viene de otros países, se arriesga a morirse y tal, a veces es porque huyen de una guerra, pero a veces es porque existe una tremenda desigualdad, igual que la gente cruzaba el Atlántico para ir hasta Venezuela, es porque esa desigualdad existía y que creían que podían superarla a través de esa travesía, ¿no? Y por último, pues haciéndome un poco eco con lo que decía Edmond Baudouin, en el sentido de que de esas lágrimas que te salen un poco, también te brotan al escuchar lo que dice él, nos hablan de que esas personas, o sea, que son personas como nosotros y que por lo tanto, como son personas como nosotros, tienen y han de tener los mismos derechos que reclamamos para nosotros, y que defender sus derechos es defender nuestros derechos, y cuando dejamos de defender sus derechos acabamos perdiendo también los nuestros. Por lo tanto, estas obras también y esta exposición es un reclamo y un llamamiento a defender nuestros derechos, y sobre todo porque dentro de unos cuantos días vamos a tener que defenderlos consecuentemente. Bueno, antes de explicar la metodología, voy a explicaros como un famoso de esos chistes de una noticia buena y una mala. La noticia mala es que después de que repartamos los libros, ellos no van a firmar, porque si no se montaría aquí un guirigay del copón. Pero mañana a las 5 de la tarde va a haber otra mesa redonda, otra, lo que sea esto, aquelarre, con todos ellos, menos Kim, que se tiene que coger el avión antes y no va a poder quedarse, y después ya os firmarán las obras. Esa mesa redonda la llamaremos preguntas incómodas y intentaremos hacer alguna pregunta incómoda a cada uno de ellos. El reparto. Vamos a subir aquí los libros y os los van a dar ellos. O sea, no solo han hecho la obra, no solo han venido hasta aquí y no solo han estado compartiendo estos momentos con vosotros, sino que vais a tener el privilegio de que los catálogos os los van a repartir ellos de sus propias manos. Subiremos aquí unas cuantas cajas y os vais acercando y ellos os los van dando. Tranquilos que hay libros para todos, no hace falta que hagáis avalanchas ni que corráis. Antes de empezar la maniobra, no os levantéis hasta que yo diga ya, vamos primero a despedirlos como se merecen, agradeciéndoles que hayan venido y con el aplauso que merecen.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.